Buenos días, profesor Ángel. Les saluda el grupo de Puma Punku. El grupo está conformado por Edner David, Esteban Daniel, Joshua Ramón, Andrés Daniel, Emiliano Salazar y por mí, Oscar Barra. El primer expositor que va a hablar es Andrés Daniel. Las piedras de Puma Punku son de la proporción de un mamut. El más grande de estos bloques es de 8 metros de largo y también de 5 metros de ancho y 1 metro de espesor. Y se estima que pesa alrededor de 131 toneladas porque su tamaño es demasiado grande. El método por el que fueron transportados a Puma Punku ha sido otro tema de interés desde el descubrimiento de este templo. El análisis químico reveló que los bloques de arenisca roja fueron transportadas hasta un pendiente pronunciada de una cantera cercana del lago Titicaca, que se encuentra a unos 10 kilómetros de distancia. Los bloques de adesita más pequeños fueron utilizados para el revestimiento de piedra y tallas y provenían de canteras dentro de la península a unos 90 kilómetros de distancia del lago Titicaca. Eh, con base en evidencias circunstanciales, se puede argumentar que Puma Punku nunca fue construido por los Tiwanaku, sino por una civilización que era más avanzada. Tal vez los resultados de detención de Caborno están equivocados debido a contaminación de muestras, o Puma Punku fue construida por otra civilización que llegó a través del océano, construyó el complejo, y fue algunos que creen que Puma Punku no podría haberse sido construida sin ayuda de seres extraterrestres. El complejo hoy está en completa ruina con enormes bloques de granito distribuidos sobre otros. El sitio parece haber sido destruido por un terremoto que tal vez fue acompañado de una ola gigante del lago Titicaca. Muchas gracias por su atención. Nuestro segundo expositor que va a hablar es Esteban Lorenzano. Las ruinas de Puma Punku se encuentran a una distancia de varios cientos de metros. En ellas hay un bloque de piedra tallada hasta de 1000 toneladas de peso y que se identifica con restos de edificios. Las piedras tienen la característica de estar talladas de forma precisa y encajar milimétricamente en otras, como que si fuera una especie de puzzle, en el que cada pieza o cada ladrillo engancha a la perfección en el otro. Además, incluye un sistema curioso para unir las mismas, mediante grapas metálicas que cosen la estructura. No se sabe la razón por qué Puma Punku o Tiahuanaco fueron destruidos y quedaron abandonados. Parece demostrarse que ambos recintos no pertenecen a la misma época y que habrían tenido una evolución separada en el tiempo. Se especula que tal vez la causa que acabó con Puma Punku pudo haber sido un terremoto o un terremoto de proximidad grande, que también pudo ser afectado a Tiahuanaco. No obstante, hay una corriente de opinión que indica que la primera ciudad es más antigua que Tiahuanaco, y otro enigma surge que los indios no conocían la estructura ni el metal, y ello deriva en que no se sabe de dónde salen las grapas que mantenían unidas las estructuras que son talladas con precisión. La Puerta del Sol de Tiahuanaco se talló partiendo de un solo bloque de la piedra. No se corresponde con el sitio del bloque aplicado de Puma Punku. Está ricamente adornada con relieves y grabados que están concentrados en parte transversal del vano de la puerta. Lo que más llama la atención es el relieve central, que representa una figura que tiene dos centros en forma de lanza y serpiente, así como un tremendo séquito de 48 figuras al lado que no se sabe bien qué se quería representar. 32 de ellas son de rostros humanos y 16 de cabezas de cóndor. Posiblemente la central es la que se identifica como el dios de Viracocha. La Puerta del Sol se da un
Curioso efecto de que se origina en la primavera cuando el sol aparece justo por el centro de la puerta. Si la persona que observa este fenómeno observa detenidamente, comprobará lo curioso de la curiosidad del efecto del sol. Hay una teoría por la cual se cree que 48 figuras aparecen en la puerta, aparecen en la puerta del sol. Esto iría marcando a los antiguos pobladores que es un lugar estacional o periodos del año en el que se encontraban, así como fechas óptimas de cosecha, de siembra y de descanso. Todo planificado en función del concepto de estaciones que ellas tenían, que iba más allá del conocimiento, en que la actividad se atribuye a los pobladores de la zona con tantos enigmas, por lo que se representa que las reinas Punco y Tiahuanaco pueden ser estudiadas por un terremoto. Muchas gracias. Nuestro próximo expositor que va a hablar en este momento es Emiliano Salazar. Puma Punku. Lo más integrante de Puma Punku es el trabajo de la piedra Puma. Puma Punku era un montículo de tierra en terraza originalmente enfrentado con los bloques megalíticos, cada uno con un peso de varias decenas de toneladas. Las piedras de arenisca y ametista rojas fueron cortadas en formas geométricas que encajan perfectamente entre sí sin utilizar monteros. La finura técnica y la precisión que se demuestra en estos bloques de piedra es asombrada, de bloques en su presión que ni siquiera en una hoja afeitar puede deslizarse entre las rocas. Algunos de estos bloques están acabados con calidad de máquina y con agujeros perforados de un modo perfecto, lo que se supone que fue realizado por una civilización que no tenía ningún sistema de estructura, que ignorante incluso Puma Punku, cada piedra fue finalmente cortada para entelarse con las verdades realizadas alrededor de los bloques. Encajan como un rompecabezas. Una técnica común de ingeniería consiste en cortar la parte superior de la piedra inferior con un cierto ángulo colocado en otra piedra. En la parte superior de la misma fue cortada en el mismo ángulo. Escritura que ignorante, y esto se supone fue realizado por una civilización. Gracias. Ahora nuestro próximo expositor que va a hablar en este momento va a ser Elnar Monterrey. Sí. Se cree que los encargados de construir las obras arquitectónicas de Pumapunku fueron los tijuanacos. Los tijuanacos son una civilización preincaica que tiene una civilización de 1500 años antes de Cristo a 1100 años después de Cristo, siendo una de las civilizaciones más longevas de América del Sur. Su economía se basaba principalmente en la agricultura, la ganadería, la pescadería y en la arquitectura, ocupando lo que hoy en día se conoce como Bolivia, Argentina, Chile y Perú. Lo que nos lleva a pensar, ¿cómo es que siendo una civilización tan arcaica pudo construir las obras de Pumapunku con tal precisión? Pues a pesar de que las comunidades arqueólogas, científicas y químicas no han llegado a una conclusión exacta, hay arqueólogos como Joseph Davidovich, que es un ingeniero químico francés, padre de los geopolímeros, que es un material que se utiliza generalmente en la construcción para moldear estas en su estado natural. Piensa que fueron los geopolímeros los que utilizaron los tijuanacos para realizar estas obras, ya que encontraron materiales similares, sí, similares, en sus investigaciones en 1986, que fue enviado por Francia a investigar a Pumapunku. Luego hay comunidades científicas que piensan que los ciudadanos civilizaciones más avanzadas que no se han descubierto todavía, o civilizaciones extraterrestres, ya que se han encontrado rastros metálicos y minerales que no se encuentran en la Tierra, sino que en otros planetas. Si tú quieres viajar hacia Pumapunku, tienes que tomar un vuelo desde Guatemala hasta Bolivia, que son $6,200 aproximadamente. Obviamente un viaje turista, el más barato que hay. Luego ya llegado a Bolivia tienes que tomar un bus hacia Pumapunku, que son $8 por persona y aproximadamente 3 horas de viaje, o un tren que son $6 por persona y son 4 horas de viaje.
El clima en Pumapunku oscila entre los 15 y 20 grados cuando está en su mejor punto, y a pesar de que no es una obra arquitectónica demasiado conocida, no, no han impedido el trabajo de los arqueólogos. Gracias. Ahora me toca a mí, Oscar Barrios, que soy el próximo expositor. Para muchos historiadores y arqueólogos, el Pumapunku es uno de los lugares más misteriosos del mundo. Este lugar de Bolivia siempre ha sido un objeto de investigación y muchas hipótesis, algunas bastante serias y otras donde se afirman que hubo civilizaciones prehistóricas avanzadas o incluso que los extraterrestres tuvieron alguna clase de relación con esta. Se encuentra en el sureste del lago Titicaca, en los Andes, otro punto de misterio que desde siempre ha sido estudiado por los arqueólogos. El Pumapunku cubre parte de la antigua ciudad de Tijuanaco, una ciudad anterior a la presencia de los incas, de los anteaños, aún mucho más misterio. Pues una de las razones por las cuales se llama tanto la atención de este emplazamiento está relacionado con la arquitectura, de la que hoy parece no ser tanta la gran explicación extrayendo de la cabeza a la comunidad internacional. Las ruinas del Pumapunku son sorprendentemente historiadoras, porque muchos de los bloques de piedras están cortados con una gran precisión y una finura nunca antes vista en la tierra. Hasta nuestros días, además, se podría decir que para añadir un poco más de misterio, se han estudiado muchas piedras y no existe el resto de marcas de cincel o de la utilización de cualquier otra herramienta. Jason Yeager, uno de los profesores de la antropología de la Universidad de Wisconsin de los Estados Unidos, cuenta que con esta ciudad fue abandonada cuando los incas conquistaron esta zona, ahí por el año de 1470. En aquel momento los incas no dudaron en adaptar la ciudad a sus gustos. Según las creencias, esta civilización del Pumapunku fue un lugar donde su deidad y la creación, Viracocha, creó, creó a todas las personas en etnias ancestrales y fueron enviados a todos los lugares del mundo para poder crecer y vivir en paz. Pues claro, ¿verdad? Esto solo es una teoría, pues data que hace unos 15.000 años antes de Cristo, tal como explicaron los primeros exploradores, así como un ingeniero Arthur Pundakowski, que fueron las primeras personas en moderar este vistoso lugar. Pundakowski afirmó que se usaron alineaciones astronómicas y que el lugar fue construido tal y como se tratase de un reloj gigante, algo así para comportarse como el arqueológico boliviano Orsuan Rivera. Pues claro, ¿verdad? Estas solo son algunas teorías, pues claro que hasta el momento nadie ha explicado cómo se pudo construir tanto acierto y perfección. Las estructuras aún se siguen en pie, por lo que en este caso no tocará armarlos con paciencia y ver cómo poco a poco van apareciendo nuevas hipótesis. Muchas gracias. Y por último, nuestro último expositor, Joshua Ramón. Tiwanapunku o Puerta del Puma es un sitio arqueológico y arqueastronómico originario del pueblo de América. La pirámide de Pumapunku o Puerta del Puma es un sitio donde se eligió una representación del felino. Se eligió al finalizar el periodo clásico. Sus piezas líticas de alta precisión, las avanzadas técnicas de construcción y la ingeniería hidráulica empleada la convierten en una de las estructuras más importantes del complejo. Está a 1 kilómetro en dirección sur del pueblo de Tijuanaco. Cubre unas 2 hectáreas, alineado en diagonal de 45 grados. Con la pirámide de Acapaná, sus dimensiones eran de 210 metros de ancho por 120 de largo, con una altura total de 4,80 metros. Su perímetro estaba marcado por un muro de 2 niveles. Es un templo de estructura escalonada con forma de pirámide, levantada sobre 3 plataformas superpuestas de planta cuadrada. Sus muros están formados por sillares labrados y pulidos en arenisca roja y andesita gris. En su parte inferior, en el centro, se halla un pequeño templete subterráneo hacia el oeste. Se encontraba la escalanita de acceso. En el sector noroeste estaba la estructura principal, formada por 4 habitaciones, con portadas talladas en andesitas.
unidades con grapas y anillos cobre, técnica también empleada en los canales de drenaje. Parte del piso del interior del edificio estaba enlosado con bloques gigantescos, en tanto el circundante fue hecho con una capa de arcilla coloreada con ocre rojizo. De la edad del complejo de Pumapunku ha sido un foco de discusión por los investigadores desde el descubrimiento del sitio de Tiwanaku. De acuerdo con el especialista de las culturas andinas, profesor de antropología de la Universidad de Richmond, una datación de radiocarbono obtenida por Branich de las capas materiales orgánicas depositadas durante la época más antigua y a mayor profundidad en Pumapunku surgió una fecha estimada de 1500 a.C. La excavación de las zanjas hecha por Branich demostró que la arcilla, la arena, la grava usada en los cimientos del complejo de Pumapunku descansan directamente en los sedimentos estériles del del, del Pleistoceno. Gracias. Bueno, profesor Ángel, esta ha sido nuestra exposición sobre el Pumapunku. Espero que haya sido mucho de su agrado y que tenga un feliz día.